No hay duda que la inteligencia artificial está cambiando el mundo, desde la forma de hacer inversiones, las mismas empresas que podemos adquirir y que cotizan en bolsa y las actividades del día a día. Y además ya no solamente hablamos de una inteligencia artificial, cada vez hay más modelos, más herramientas que nos pueden facilitar la vida. Incluso estamos llegando a un modelo de competencia donde los diferentes modelos, diferentes plataformas e inteligencias artificiales están compitiendo para ver cuál es más acertada, más rápida, más asequible. Y para quien no esté muy familiarizado con este concepto, sería el equivalente en las personas del desarrollo de el pensar. Digo, las máquinas no es que piensen, pero sí analizan datos, reconocen patrones y toman decisiones automatizadas. Y ahora, a través de las computadoras podemos hacer tareas que requerían anteriormente inteligencia humana. Yo la he comenzado a utilizar para algunos procesos complejos y también para algunas tareas sencillas, pero que me requerían mucho tiempo, quizá mucha investigación. Déjame darte un ejemplo. Crear listas de reproducción específicas de acuerdo a mi estado de ánimo, pero que me las construya la inteligencia artificial. Por ejemplo, una lista de reproducción específica para estudiar o actividades que requieren concentración, que no sea demasiado lenta o quizá demasiado acelerada, y que con una instrucción específica la inteligencia artificial me diga qué música, de qué autores, en qué secuencia. He planeado viajes completos donde la inteligencia artificial me ayuda a planear mi itinerario, qué lugares visitar, cómo ahorrar directamente en los viajes, el orden, algunos tips relevantes de las ciudades, para rutinas de ejercicio, alimentación, y no estoy sustituyendo a entrenadores, a nutriólogos. Al contrario, me está ayudando a potencializar la relación y saber qué preguntar y ser mucho más asertivo con lo que me dice mi entrenador o el nutriólogo. Y todo esto que vamos a platicar de la inteligencia artificial no solamente tiene que ver a nivel personal, sino a nivel instituciones, a nivel gobiernos, a nivel empresas que cotizan en la bolsa. Por ejemplo, hablando de las ventajas, mejora la productividad personal y la productividad de las empresas que cotizan en bolsa. Automatización, hacer tareas más fáciles como los ejemplos que yo ponía, pero también hay empresas que están automatizando procesos, sobre todo en tareas que quizá eran repetitivas y que hoy se están automatizando. Y por supuesto que esto también puede traer desventajas o consideraciones hacia el futuro. A futuro, la automatización puede impactar o reducir ciertos empleos específicos. Y esto ha pasado desde hace años. La automatización viene a impactar en ciertos empleos. ¿Quién no ha visto este tipo de máquinas automatizadas para el cobro? Por ejemplo, muchos centros comerciales aquí en la Ciudad de México tenían anteriormente una caseta de cobro donde había una persona donde le pagabas y de ahí te abría la pluma para salir. Hoy en día la mayoría ya son automatizados y pagas el boleto en alguna máquina. Y digo, es un ejemplo muy específico. Esto lo podremos llevar luego a ejemplos particulares de empresas. Y desde hace varios meses comienzan a salir titulares como este que vemos en pantalla donde se está alertando y hablando de esto. Y algo que quiero hablar mucho hoy es de todo lo que está pasando en este ecosistema de inteligencia artificial, pero también muy orientado a las empresas que podemos invertir, aquellas que cotizan en bolsa, porque detrás hay toda una cadena de valor que se está impactando, muchos procesos, muchas empresas, diferentes industrias. Luego ubicamos una empresa que cotiza en bolsa y que está asociada a inteligencia artificial, pero hay muchísimas y ahorita veremos nombres. Y sí, todo esto es parte de nuestro bonito curso donde cada semana vamos hablando desde una perspectiva educativa de cómo funciona la bolsa de valores. Así que bienvenidos a otro video de esta bonita sección llamada Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Esto es algo importante, no es solamente una empresa, un tipo de aplicación, detrás hay muchos procesos, como mencionábamos, muchas industrias que pueden estar asociadas, desde infraestructura de energía, semiconductores, los centros de datos, el almacenaje de información en la nube, las aplicaciones ya muy específicas de inteligencia artificial en ciertas empresas, en ciertos procesos. Por ejemplo, hay empresas relacionadas a la energía, a la automatización, a la infraestructura que están muy metidas con procesos o incorporando la inteligencia artificial. Y en las siguientes secciones van a aparecer nombres de muchas empresas, cada una con diferentes estrategias o formas de utilizar la inteligencia artificial, pero sobre todo me estoy enfocando en empresas que coticen en bolsa. Varios de estos nombres que aparecían están automatizando procesos, haciendo análisis diagnóstico con inteligencia artificial para mitigar fallas, para reducir costos. Por ejemplo, el caso de la empresa ABB, que está metida en automatización industrial y robótica. Otro ejemplo, y creo que es de las que ha sonado bastante, muchos de los usuarios son los que están más familiarizados con la relación en la inteligencia artificial,
es el sector de los semiconductores, los chips. Y aquí seguramente vas a identificar varios nombres como Intel, como Nvidia, AMD, Texas Instruments. Y hay algunos nombres como el caso Nvidia que están haciendo muchas cosas, no solamente la fabricación de semiconductores, también están metidos en temas de centros de datos, de robótica, soluciones específicas, por ejemplo, a temas de salud, biotecnología. Pero bueno, el tema de los semiconductores sin duda es parte de la cadena de valor importante de la inteligencia artificial, ya hablaremos de esto más adelante. Hay también empresas enfocadas a centro de datos que almacenan y procesan la información que luego es utilizada por modelos de inteligencia artificial. Aquí algunos nombres de empresas relacionadas a centros de datos como CoreSites, Equinix, TSS, Digital Realty, y hay centros de datos con infraestructura enorme. Había visto algunos reportes que hasta lo comparaban con estadios de fútbol, tiene un tamaño de centro de datos equiparable a 50 campos de fútbol, es otra empresa 80 campos de fútbol o más. Otro caso, servicios en la nube. Por ponerte un ejemplo, que en lugar de una computadora en específica, la computadora que tienes en tu casa, la información se esté almacenando, procesando, gestionando en servidores que están del otro lado del mundo. Aquí algunos ejemplos de nombres también relacionados a empresas que cotizan en bolsa como Google Cloud, Alibaba Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS. Un ejemplo tangible quizá de servicio en la nube puede ser iCloud de Apple, que pues, desde tu celular o diferentes dispositivos, desde tu tableta, de tu celular, de la computadora, se puede acceder a la información y lo que subes en uno se conecte, puedes acceder desde otros dispositivos. Y también, claro está, aquellas aplicaciones que utilizamos como usuarios para pedir presentaciones, automatizar procesos, hacer consultas. Y lo decíamos hace unos momentos, grandes empresas que quizá tienes exposición por invertir en el SP500 o en el Nasdaq o quizá directamente, tienen cierta relación o desarrollo con inteligencias artificiales, como el caso de Meta, el caso de Google, el caso de Microsoft. Pero algo verdaderamente interesante es que ya no solamente se trata de, entonces si quiero tener exposición a inteligencia artificial, o compro la empresa relacionada a los semiconductores o a los servicios en la nube o al almacenamiento de datos o algunos de los diferentes rubros que vimos. Estamos viviendo una época donde casi todos los sectores están implementando estrategias o herramientas de inteligencia artificial para automatizar sus procesos o hacer mejoras en general. Por ejemplo, el sector salud o el sector asegurador, y aquí vemos algunos nombres como United Health Group, Molina Healthcare, donde empresas como estas y en general, por ejemplo, el sector asegurador, que tienen muchísimos datos tanto internos como externos del sector salud, pues utilizan la inteligencia artificial para revisar el precio de las pólizas, hacer análisis predictivos, ver algunos patrones de enfermedades para ciertos clientes. Y ahora estamos viviendo una época donde están de la mano los sectores específicos a los que quieras tener exposición, en este ejemplo salud, con la eficiencia de cómo utilicen la inteligencia artificial y con eso tengan eficiencias de su negocio, de ahorro de costos, de crecimiento de las ventas, de maximizar utilidades. Por ejemplo, hablando de este tema del costo de los seguros, hoy pues sí tienen modelos y depende de la edad, del género, de algunos hábitos, pero yo creo que esto va a ser cada vez más personalizado con los datos masivos que se están analizando. Ya va a ser un precio muy específico de acuerdo a todos tus patrones personales que tengas. Por ejemplo, que el seguro de auto ya no solo dependa del costo del vehículo y a lo mejor alguna variable genérica como la edad, adicional que se analice qué tan buen conductor eres, porque pues hoy en día hay muchas aplicaciones que están conectadas quizá todo el tiempo, una gran mayoría para algunos usuarios como los GPS, y ahí evaluar la velocidad, los frenos, la cortesía, no sé, las variables de conducir para determinar el costo del seguro. Aquí, por ejemplo, algunos otros nombres relacionados a telemedicina, diagnósticos remotos, chatbot médicos, y digo, hay muchas cosas que se tienen que revisar, temas éticos, legales, de control, empresas relacionadas a cirugías donde analizan datos quirúrgicos para justo mejorar las cirugías, que muchas veces sí hay un médico, un doctor detrás, pero utilizando los datos y la tecnología pues le ayuda a una mayor precisión. Otro claro ejemplo de empresas que están implementando la inteligencia artificial es el sector financiero. Empresas que conocemos y que también cotizan en bolsa como Visa, como Mastercard, que procesan pagos, pues son millones de transacciones las que se realizan cada minuto y entonces tienen que tener tecnología, por ejemplo, para detectar fraudes en conjunto con los bancos. Por ejemplo, otra cosa que visualizo, hay ciertos bancos, digo, no son estos que aparecen en pantalla necesariamente, que periódicamente cada 6 meses, un año, hacen ciertas campañas o ciertos momentos específicos para incrementos en líneas de crédito o hacerte ofertas. Yo creo que cada vez con inteligencia artificial va a ser mucho más dinámico de ofrecimiento de tasas, de rendimientos, de ofertas, de oye, esta tasa de esta tarjeta de crédito eres muy buen pagador, pues vas a tener una tasa muy baja. Hoy todavía hay ciertos procesos que no han llegado a ese punto donde, sí, la mejor tasa que te dan en tarjetas es de una tarjeta Platinum, luego la de la
tarjeta oro y luego la tarjeta básica. Pero yo creo que en estas alturas ya va a ser un diagnóstico específico por cliente. Donde creo que ya lo estamos viendo cada vez más es, por ejemplo, en la publicidad que nos impacta en el día a día. Digo, también las empresas que cotizan en bolsa están haciendo estas estrategias. Y no solamente me refiero a publicidad en redes, pueden ser recomendaciones en específico, por ejemplo, de Amazon o Mercado Libre, que pueden aparecer dentro de su plataforma de e-commerce o fuera. Pero yo creo que aquí cada vez hay más inteligencia entre tu historial de búsqueda, las compras previas que hayas hecho, el comportamiento que tienes como usuario, y de ahí hacen análisis predictivo de qué quieres comprar, cuándo lo vas a volver a pedir. Yo lo he notado, hay ciertos productos que se consumen cíclicamente, que si bloqueador solar, pasta de dientes, etcétera, que pues ya cuando se está acabando, ya Amazon un poquito antes ya me está avisando que sí, ya quiero comprar y con promoción, y que ahorras y compras un paquete mayor. Digo, las redes sociales que mencionaba hace unos momentos, también cada vez los anuncios son más personalizados. Digo, en este caso las que cotizan en bolsa sería, por ejemplo, Google, que está detrás de YouTube, Meta detrás de Instagram, de Facebook, TikTok no cotiza en bolsa como tal. Y a ver, a lo que quiero llegar es que esto ya no es algo aislado. Oye, que empresas de conducción autónoma o de vehículos eléctricos, aeroespacial, centros de llamadas, de logística. Hay empresas, por ejemplo, de conducción autónoma que cada vez van más avanzadas, relacionadas, por ejemplo, a Tesla, en este caso la empresa de Google, Waymo, que aquí están combinando inteligencia artificial y millones de datos que han analizado con cámaras, con sensores, con radares para detectar autos, semáforos, obstáculos en tiempo real. Y son empresas o sectores que todavía hay fallas, que cuando hay un error salen las noticias, pero bueno, al final va a haber millones de datos y de tecnología que están analizando, que eventualmente van a tener una mayor capacidad de conducción comparada con una persona. Y ojo aquí, algo que es fundamental, sobre todo para los que van empezando o quizá ya llevan un rato en este mundo de la bolsa, pero pues quizás se dejan llevar solamente por, es que esta empresa está utilizando inteligencia artificial y creo que sí es parte del futuro y esta tecnología va a cambiar la empresa y el mundo. Recuerden que se deben de hacer diagnósticos más integrales. Oye, la empresa está a buen precio, la empresa qué nivel de deuda tiene, cuál es su patrón de ventas, cómo está frente a la industria. Hay muchas variables, tanto internas como de la industria, que se deben de revisar. Recuerden que hay indicadores que nos hablan, por ejemplo, de la evaluación, de qué tanto estamos pagando, por ejemplo, por las utilidades por acción que produce cada empresa. Y entre más altos este número, pues debemos de ser quizá un poco más cautelosos. Depende la industria, depende la empresa, depende también, lo podemos ir comparando en el tiempo. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo por diferentes sectores. Vamos a detenernos un segundo en este indicador, ya lo hemos comentado en otras clases, el indicador Price to Earnings o PE. ¿Qué tenemos aquí? Los sectores y cuánto estamos pagando por utilidad por acción de cada uno de los sectores. Si vemos, por ejemplo, tecnología de información es de los más altos, luego salud, luego consumo, y si lo comparamos, por ejemplo, con industriales o aquí abajo con finanzas o con energía, estamos pagando un precio más alto por utilidad por acción al momento de grabar este video. Y cuando una empresa tiene un indicador como este que revisamos más elevado comparado con la misma empresa en el tiempo o con empresas similares, normalmente se compara con empresas similares, no entre otros sectores, pero bueno, ahorita fue para fines del ejemplo, pues se puede esperar una de dos cosas. O hay una expectativa del mercado, los inversionistas, a que va a crecer mucho y por eso están dispuestos a pagar más. O también, ojo, puede ser que está sobrevalorada esta cara. Y digo, también a veces puede ser un conjunto de los dos, que haya tenido una evaluación alta, pero que también tengan expectativas importantes en el futuro. Yo he leído muchos reportes de crecimientos muy relevantes. Por ejemplo, este habla de cerca de un 37.3% de crecimiento de cara hacia el 2030 en el sector de inteligencia artificial. Y lo que vivimos hace unos días atrás fue una lección bien importante para los mercados, para las inversiones, para la tecnología, de cómo un cambio disruptivo, nuevos jugadores, sobre todo en empresas de mucho foco y cuando hay valuaciones elevadas, puede cambiar completamente el panorama. Seguramente a estas alturas ya estás muy familiarizado, ya viste noticias y ya te informaste de lo que sucedió con DeepSeek, relacionado a una empresa china que también lanzó esta inteligencia artificial de código abierto, y sobre todo lo que llamó la atención de los mercados es a bajos costos y que tiene un rendimiento similar a algunos de sus competidores para ciertas áreas. Como seguramente te diste cuenta, fue un tema muy mediático, fueron millones de descargas las que generaron de una manera muy rápido. Es más, no nos vayamos tan lejos. Al momento de grabar este video quiero ver en la App Store cuáles son las aplicaciones gratuitas más descargadas, y aquí hay algunos nombres pues muy conocidos, que si Spotify, que si Google, Mercado Libre, Maps, y fíjense cuál es la más descargada en este momento, DeepSeek. Y también creo que todos sabemos a estas alturas lo que vivió Nvidia en los últimos días, porque bueno, aceptémoslo, yéndonos un pasito atrás,
Nvidia desde el 2021 ha sido de las empresas que se ha beneficiado y que ha estado muy involucrada en temas de inteligencia artificial. Basta con observar la evolución de sus ventas, por ejemplo, del 2017 al 2020, pues podía haber cierta tendencia a crecimiento, incluso 2020 un poco menor que el 19, pero a partir del 2021 con su tarjeta gráfica que lanzaron, 2022, el 23 fue digamos un poco plano por todo lo que se vio en el mundo, en la cadena de suministros, la crisis por inflación, pero el 2024 con un boom de la inteligencia artificial tuvieron muchísimo más ventas. Fíjense, este salto es bien importante, duplicando ventas prácticamente. Y entonces Nvidia, al ser una de las empresas líderes de la industria que ha lanzado importantes componentes relacionados a la inteligencia artificial, que desde el 2022 hacia el 2023, 24, inicios del 25, hasta hace unos días atrás había tenido un rendimiento muy importante. Fíjense aquí, el acumulado en los últimos 3 años más del 400%. Entonces, ahora que llega un nuevo competidor, que si nos regresamos otro paso también atrás, Nvidia hay que recordar quiénes son sus clientes. Digo, tú puedes comprar una computadora que tenga integrados algunos componentes de Nvidia, pero también y principalmente grandes empresas con centros de datos que están desarrollando sus inteligencias artificiales. Pero con la noticia de un nuevo competidor y que fue eficiente en tema de costos, requirió mucho menos inversión comparado con otros de sus pares de la competencia. Entonces puede que estas grandes empresas que están invirtiendo millones replanteen su gasto en infraestructura y digan, oye, pues a lo mejor no era tan caro como lo pensábamos. Y es que es importante porque si una empresa puede entrenar modelos de inteligencia artificial a bajo costo, tanto de infraestructura como de energía, pues lo que hace es romper la barrera de acceso a la inteligencia artificial. Y no quiero repetir, hay mucha información allá afuera de lo que está pasando, sobre todo desde una perspectiva más tecnológica, tema que sale del alcance de este canal, pero se está hablando mucho de los costos y sobre todo de la eficiencia de los modelos y de comparativas entre ellos. Y de ahí la caída tan pronunciada de empresas como Nvidia y otras de inteligencia artificial. Por ejemplo, comparado con el precio del mes pasado, hablamos de un menos 16.39% al momento de grabar el video. Hay algunos cabos sueltos y no nos podemos enterar de toda la información que hay detrás. Por ejemplo, ¿tú sabías que los principales 3 clientes de Nvidia son anónimos? Que de hecho representan el 36% de las ventas. Nvidia, al cotizar en bolsa, sí debe dar muchos datos al público en general de sus ventas, de sus utilidades, resultados financieros, pero puede mantener anónimo tema como los clientes. Entonces, estos clientes van a seguir consumiendo a Nvidia, van a hacer algún cambio en la estrategia, pues no sabemos ni siquiera cuáles son. Hay muchas especulaciones todavía, pero esta podría ser una implicación que si las grandes empresas requieren menor inversión para desarrollar inteligencia artificial, algunas empresas, como el caso de Nvidia o algunos otros nombres, pues tengan un impacto en menor demanda en su infraestructura. Y miren, aquí estamos viendo en pantalla las mayores caídas que ha tenido en un solo día una empresa que cotiza en bolsa. Y pues no es casualidad, ya por el tamaño de Nvidia, una caída del mercado de un porcentaje que no sea muy grande, digo, el que sucedió hace unos días sí fue bastante relevante, pues representa en cantidad de millones de dólares una caída muy representativa. De hecho, 8 de las últimas 10 mayores caídas han sido de Nvidia. Y también apenas leí algunas declaraciones que daba el director de Microsoft y dice que fue un momento muy importante porque se va a democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Va a haber cada vez más empresas adoptando la IA, dando a entender que viene una época interesante ya no solamente para las grandes tecnológicas, sino para en general muchas empresas que cotizan en bolsa o no. Y ya sea que alguien invierta en ETFs temáticos de inteligencia artificial, que lo hay como este ejemplo que estamos viendo en pantalla, AIQ, o tenga ETFs que son quizá de un estilo más tecnológico como el del Nasdaq, el QQQ, que tiene empresas muy grandes que quizá no son exclusivas de inteligencia artificial, pero tienen mucha relación, como el caso de Apple, de Microsoft, el mismo Nvidia, Amazon, Broadcom, o que inviertas de manera directa en las empresas. Creo que también ahora es importante aplicar dentro de nuestros diagnósticos qué está haciendo la empresa de interés, independientemente del sector que sea, qué está haciendo relacionado a inteligencia artificial, cuáles son sus planes, cuáles son los riesgos, cuál es la legislación y qué es lo que viene para la empresa. Me encantaría leer tus comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que sigue con la inteligencia artificial? ¿Cómo está afectando tu toma de decisión o cómo la utilizas en el día a día? Déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo video educativo del Sábado de Bolsa. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.